La tercera temporada de The Walking Dead está aquí desde hace un buen tiempo y se esperaba con muchas ansias, pero mirando en retrospectiva y con detenimiento, resulta más que extraño ver cómo Telltale llegó a donde está, y aún más extraño cuál fue el juego que lo puso en el mapa, si tomamos en cuenta que para ese entonces estábamos en un mercado donde los juegos de disparos anualizados arrasaban y donde las aventuras gráficas estaban muertas desde hace años. Era imposible prever que un juego como The Walking Dead tuviese éxito. ¿Y saben qué? Resulta que estamos frente a un gran ejemplo de cómo una buena historia puede sacar adelante un juego cuando se coordina adecuadamente con la interacción del jugador. Este es un análisis de la historia de The Walking Dead en su primera temporada, con spoilers incluidos. Antes de todo, quiero hacer una breve comparación y hablarles un poco del suicidio de las aventuras gráficas. Es interesante saber que Telltale estaba plenamente consciente al momento de hacer The Walking Dead de que las aventuras gráficas literalmente cometieron suicidio. Cuando aún estaban vivas, era muy notorio que estábamos frente a un género con una demografía muy específica y algo apretada. Juegos que narraban a veces buenas historias, que eran fragmentadas y entorpecidas por puzzles aparatosos, que en casi todas las ocasiones requerían de una guía o mucha suerte para resolverlos. Un ejemplo perfecto es I Have No Mouth and I Must Scream, que se erguía bajo un concepto de horror existencial mezclado con un mundo de ciencia ficción más que interesante. Pero el juego estaba plagado de puzzles tan insanamente crípticos que era casi imposible sacar el final bueno a menos de que utilices guías. Lo mismo se puede aplicar para casi cualquier aventura gráfica de la época. Solo basta revisar un buen par de clásicos y te darás cuenta de que todos casi siguen la misma estructura. Un segmento narrativo, seguido por otro segmento narrativo, y luego se queda estancado con un puzzle que tienes que resolver para que continúe la aventura. A medida que pasaron los años y las capacidades técnicas dejaron de ser un impedimento para narrar historias, sucedió lo que tenía que suceder. Las aventuras gráficas pasaron a segundo plano hasta casi desaparecer. The Walking Dead tomó un rumbo distinto, cambió su foco, y en vez de conseguir una buena historia, pero entorpecida con aparatosos puzzles, nos ofreció una buena historia que aprovecha la interacción como principal recurso para producir cercanía en el jugador, dejando el desafío que suponían los rompecabezas en segundo plano, para focalizarse casi exclusivamente en la narrativa y enriquecerla con la participación del jugador. Dicho esto, ¿qué significa la franquicia que está adaptando Telltale? Es importante saber esto para entender el especial sentimiento de cercanía. El ya viejo cómic de Robert Kirkman tenía como foco principal dar una visión, pese a que ya explorada, no tan usual contextualizando el apocalipsis zombie, apelando al realismo, mostrando decisiones difíciles, situaciones complicadas y demás horrores que depara el apocalíptico nuevo mundo a personas normales, con apenas experiencia de sobrevivir. Un mundo devastado y apagado, duro de afrontar y sobre todo abundante en drama. Es en efecto una historia trágica de supervivencia. Pero no es un misterio para nadie que este tipo de historias son muy poco usuales en el mundo de los videojuegos. Verán, no es extraño que sobre todo en videojuegos el apocalipsis zombie sea visto desde un tono mucho más ligero, centrándose en el espectáculo, la acción y la violencia como un aspecto estético que busca satisfacción en el jugador, donde una horda de zombies no significa nada remotamente amenazante, olvidando completamente las implicaciones de vivir una situación de supervivencia con un factor tan peligroso como los muertos vivientes de por medio. Para el tiempo en que salió The Walking Dead, obviando alguna que otra excepción, no puedo recordar muchos videojuegos que se tomasen la molestia de ser algo remotamente similar a un drama. Nada de historia, nada de personajes, poco, ningún realismo, absolutamente ningún conflicto humano. Solamente un zombie kill fest para divertirte aplastando cabezas y destripando zombies, ya sea en solitario o con amigos. Aquí es donde llega The Walking Dead con la siguiente pregunta: ¿qué puede hacer un videojuego por la franquicia? Aparece con su propia historia, personajes y todas las demás virtudes del cómic con un gran aderezo. Tu capacidad para influir en la historia hasta cierto punto, no para definir radicalmente el rumbo como un western RPG, más bien para personalizarla, haciéndola cercana al jugador, transmitiendo emociones de forma certera y efectiva. Absolutamente todo en este juego está hecho para hacerte reflexionar, para hacerte dudar y finalmente decidir. Por lo básico, la historia de The Walking Dead es buena. Tiene un cast de personajes bastante completos e identificables. Cada uno tiene una personalidad marcada y una opinión bien trabajada hasta cierto punto sobre los eventos en la trama o de otros personajes. Hay algunos más destacables que otros, pero todos cumplen una función tarde o temprano, y son verosímiles en su actuar gracias a la calidad de escritura. She's a little girl. She'll die a little girl if you treat her like one. You gotta consider her a living person. That's it. You're either living or you're not. You ain't little, you ain't a girl, you ain't a boy. You ain't strong or smart. You're alive.
Se sienten efectivamente como personas normales lidiando con sus varios problemas trasladados al apocalipsis. Sus actitudes son tan creíbles como sus diálogos y entre ellos tienen una química muy bien realizada. Incluso pueden actuar por su cuenta, intervengamos o no en una situación. A fin de cuentas son seres que apelan al realismo y van a tener su propio actuar. Cuando llegan los momentos más extremos y vemos en aprietos a un superviviente con el que habíamos sentido empatía, resalta lo angustiante que es el hecho de ver a los personajes vulnerables, porque todo lo referente a calidad y verosimilitud hace que tarde o temprano a las personas les asignemos un valor, no como fuentes de recursos, dado que no existen sistemas de administración o supervivencia como tal. Los asimilaremos como personas gracias a los valores humanos que presentan durante la trama, siquiera a un nivel superficial que nos haga sentir plenamente partícipes del vínculo emocional que se está forjando. Ahora volvemos al punto, cómo la interacción del jugador con los personajes enriquece esta experiencia. Una de las partes más importantes de The Walking Dead son las decisiones que toman los personajes, y las más interesantes sin duda son las que involucran un mal que debe ser justificado. La gracia con el tema interactivo es como esas decisiones tan angustiantes que se podían ver en el cómic o en la serie de televisión pasan a ser tu responsabilidad, no la de Lee, sino tuya. Tú conociste a los personajes, sabes de su situación y les diste un valor basado en cualidades completamente humanas, y ahora que sus vidas peligran debes pensar en qué vas a hacer. Es parte de todos los elementos de una cruda historia de drama y supervivencia en la que te hacen partícipe. El juego representa muy bien el tema de que este es un mundo de grises. No existe una barra kármica ni un sistema que diga que eres bueno o malo. Simplemente hace que los personajes reaccionen a tus actos, dándole peso a las consecuencias. Puede que algunos estén de acuerdo, otros jamás te perdonarán, y la última palabra sobre si has obrado para bien o para mal la tienes tú. Como todos los conflictos y sus debidas repercusiones son tan plausibles, nada será pasajero o intrascendente. De un modo u otro, elementos de la experiencia se van a quedar contigo, no solo por su crudeza, sino también por el hecho de ser partícipe en ellas. El juego nunca deja de cuestionar tus decisiones, sobre todo con el curioso giro del final, donde se remarcan las atrocidades cometidas en el camino, y las tendrás que finalmente hacer frente justificándolas. Nunca se disipa esa incomodidad mezclada con incertidumbre. Lee como protagonista delata las intenciones de hacer una historia cercana y directa hacia el jugador, porque cuando nos dan a Lee nada más empezar el juego solo tenemos como base su trasfondo de convicto con el que vamos a lidiar en ciertos puntos de la travesía. Obviando eso, Lee es un personaje vacío sin absolutamente nada, no nos dan a conocer mucho más de cómo era antes de la catástrofe, solo podemos asumir que era un profesor de historia normal. Aquí es donde entra en juego la parte fundamental, porque mediante nuestra participación en la trama, las decisiones que tomamos y cómo lidiamos con las circunstancias, vamos definiendo a Lee como ser humano y rellenando ese vacío con nosotros. Es un lienzo en blanco donde vamos agregando nuestros matices a su personalidad, decidiendo cómo afrontar los distintos problemas. Es un nexo directo entre el jugador y el mundo del videojuego. Nosotros, en resumidas cuentas, vamos forjando al personaje, incrementando en gran medida el sentimiento de inmersión y, aún más importante, cercanía. Y el último gran elemento que compone esta ecuación es Clementine, la niña que nos acompañará durante el viaje. En Clem resaltan las mayores virtudes en tema de escritura si a personajes se refiere. Se siente auténticamente como una niña, es curiosa, por momentos tímida, y tiene necesidades básicas de cualquier infante como jugar o requerir afecto. Con diálogos acordes a su inocencia, todo esto consigue la sensación de que es una niña de verdad en toda regla. Cuando Lee, ergo el jugador, interactúa con Clementine para explicarle un suceso como la muerte de alguien en el grupo, consigue hacerlo angustiante si eres un ser humano con un mínimo de empatía. No se pueden dar una idea del peso que da la sola presencia de Clementine a una situación complicada. Estamos asumiendo el cargo de criarla, y esto implica el que tendremos que enseñarle a lidiar con las atrocidades que verá por el camino. Ya que en tema de atrocidades en el mundo de The Walking Dead no existen las muertes tranquilas y serenas, la violencia está exitosamente graficada sin importar los bajos valores de producción, siendo muy explícita y detallada. Esto le viene como anillo al dedo a las escenas más brutales, cerrando con broche de oro cuando Clementine está de por medio, y nos toca ayudarla a llevar la situación, consolándola y explicarle la situación de una forma apropiada para ella mediante el diálogo, otro pilar fundamental de la experiencia. Ya que el diálogo, salvo por algunas contadas ocasiones, suple las opciones necesarias para afrontar una situación con naturalidad y permitir expresarnos sin que el sistema de diálogo interfiera. Esto resalta por el hecho de que todo lo anteriormente dicho sobre los actos y las repercusiones afectan especialmente a Clementine.
Porque después de todo le estamos enseñando a cómo afrontar el mundo y las moralejas que le demos a partir de nuestras acciones la afectan de un modo u otro. Es una relación muy bien construida, que pese a su plano secundario en los primeros capítulos va tomando cada vez más importancia y el juego se da su tiempo para reforzar un poderoso vínculo entre el jugador y ella cada vez que se le da la oportunidad, forjando una relación completamente natural y logrando que nos preocupemos auténticamente por Clementine llegado el final. Quiero terminar con un comentario positivo. The Walking Dead es una clara muestra del poder que tiene una buena historia cuando es suplida por una buena narrativa interactiva, porque eso es lo que me importa cuando me propongo jugar una aventura gráfica, nada de puzzles rebuscados ni desafíos insulsos vacíos en contenido. Solo quiero saber de una buena historia en la que sea partícipe. Este juego me enseñó que cuando se trabaja bien el género de las aventuras gráficas tiene mucho más potencial para ofrecer en tema de narrativa. Si tienen amigos que aún no lo han jugado, se los recomiendo encarecidamente. Es una historia que nunca van a olvidar por el carácter adaptativo de la trama y cercano al que apela con éxito. Está en casi todas las plataformas, es muy accesible y no hay excusa para no jugarlo. Me gustaría que ustedes, que están viendo el video y terminaron el juego, compartan su experiencia abajo en la caja de comentarios. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Cuál fue su personaje preferido? ¿Qué decisiones les costó más tomar? Quiero conocer sus opiniones y que compartan sus experiencias, porque aquí serán bien recibidas. Las producciones de Sparkman y Foro 64 llegan gracias al apoyo de espectadores como tú. Por favor, apoya los shows dirigiéndote a foro64.amamut.com/donar.